Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel André Talledo Pérez, soy estudiante de cuarto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en esta oportunidad tocaremos el tema de Candida auris. Antes de empezar con el tema, quiero hacerles un breve comentario que esto es muy importante lo que respecta a salud pública porque es un patógeno fúngico de reciente aparición y que se caracteriza por altas tasas de resistencia, por ejemplo, a antifúngicos como fluconazol, voriconazol, anfotericina B, que son los principales fármacos con los cuales se suele tratar a una persona que tiene una infección por hongos. Entonces, su determinación en ciertos pacientes va a ser importante para un tratamiento adecuado, oportuno y temprano. Mi correo es gabriel.talledo@upch.pe y me pueden contactar para cualquier duda o comentario acerca de este vídeo. Bueno, este es el índice que vamos a tocar en este video. Primero, antes de hablar acerca ya de Candida auris, vamos a tocar un poco de las generalidades de Candida para que queden mucho más claros esos conceptos de Candida auris. Vamos a hablar también acerca de una breve introducción de Candida auris. Tocaremos la caracterización microbiológica, un poco de epidemia, factores de riesgo, características clínicas. Hablaremos también de los mecanismos de virulencia y la resistencia farmacológica, que es lo principal de este hongo que se debe destacar. También tocaremos cómo llegar al diagnóstico, cómo tratar a un paciente con Candida auris. Haremos ciertas preguntas didácticas para que queden conceptos claros y finalizaremos con un resumen de los puntos más claves. Bueno, con respecto a generalidades de Cándida, la Cándida se caracteriza por ser un hongo dimórfico y comensal. ¿Qué quiere decir dimórfico? Que puede adoptar distintas morfologías, predominantemente levaduras o hifas, dependiendo de ciertos estímulos del ambiente, y esos estímulos pueden ser la temperatura, los nutrientes, la molaridad, etcétera. Y que es un hongo comensal de que usualmente se encuentra en ciertos tejidos sin presentar algún problema en realidad al hospedero. Y Cándida se caracteriza por estar usualmente lo que viene a ser tejido mucocutáneo, o sea, la piel, en la mucosa oral, gastrointestinal, en la vagina, en el pene, etcétera. Pero como su propio nombre lo dice, es un hongo comensal, de que sin que el paciente presente determinados factores de riesgo, eso no va a causar problemas. ¿Y cómo podemos definir operacionalmente una colonización cuando detectemos, como lo dice es en la lámina, de 1000 a 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro? Cuando estemos a más de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro y el paciente tenga una clínica de una infección, ya una alteración en su salud, estamos hablando de candidiasis. Y la candidiasis es una infección oportunista que se puede manifestar de distintas formas y justamente como se puede manifestar de distintas formas, también va a tener un tratamiento y un pronóstico variable. En caso de que esta infección sea diseminada y se detecte Candida spp en compartimientos estériles, ya estaríamos hablando de una candidemia. Y aproximadamente del 100% de infecciones fúngicas que se produce, el 80% son por Candida perdón, el 80% son por Cándida y un notable porcentaje por Candida albicans. Y es por eso importante que al inicio de que estemos frente a la sospecha de un paciente con candidiasis, descartemos que estemos frente a Candida albicans porque su identificación puede ser fácil y económicamente disponible, em, y económicamente disponible y por ende podemos tratarla tempranamente. En caso de que ya estemos frente a una Candida no albicans, ya podríamos hacer más investigaciones. ¿Y qué es lo que va a identificar la Candida albicans? Va a ser la capacidad de la formación de tubos germinativos y las clamidiosporas. ¿Qué es esto? Bueno, les quería comentar eso porque sí es importante que quede muy claro. La producción de túbulos germinativos se puede ver cuando tenemos cierta preparación de la muestra en plasma humano o en suero fetal bovino también a 37 grados centígrados y a condiciones microanaerobias. Y se ven justamente esas estructuras subolares con esas estructuras circulares terminales que son las blastosporas, y eso es lo que se conoce como un túbulo germinativo.
En caso de que tenemos un cultivo en agar de maíz, podemos ver la formación de clamidiosporas. ¿Y qué son las clamidiosporas? Son esas estructuras circulares de pared gruesa solitarias que también se pueden encontrar finalizando lo que viene a ser esta estructura que la hace hifa. Y también a resaltar podemos ver acá algunas levaduras de cándida y unas blastosporas aquí, que viene a ser una reproducción asexual. Esto es como nosotros, a simple vista, una preparación de caguache o cultivos económicamente accesibles, podemos diagnosticar Candida albicans. ¿Y por qué eso es importante? Porque un paciente con Candida auris no es como que se va a manifestar totalmente diferente a un paciente con Candida albicans. Entonces, al momento de hacer nuestro flujograma de tratamiento, también cabe la posibilidad de que estemos frente a Candida albicans, también por cuestiones epidemiológicas que vamos a ver a continuación. Con respecto a la epidemiología, es importante mencionar de que hay un escenario epidemiológico cambiante. ¿A qué me refiero con esto? Usualmente, clínicamente, se divide a Cándida en dos grandes grupos, la Cándida albicans y la Cándida no albicans. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque la Cándida albicans, como dije, eh, tiene características de que se pueden identificar rápidamente y por ende tratar rápidamente. ¿Y qué se refiere que hay este escenario epidemiológico cambiante, que hay una tendencia, no solamente en nuestro país, sino en muchos países, de un aumento de infecciones por Candida no albicans? Como pueden ver aquí en este gráfico, la porción azul representa las infecciones por Candida albicans en nuestro país. Son los países con menor porcentaje de Candida albicans que hay, aproximadamente un poco más del 25%. Algunos han visto más del 30%, 40%, etcétera. ¿Y cuál es el problema de esto? De que cuando estemos frente a Candida no albicans, hay un arsenal de especies y también muchas especies pueden mostrar resistencia intrínseca o tienen mayor predisponibilidad a desarrollar resistencia a distintos antifúngicos. Es por eso de que es sumamente necesario tener el conocimiento de nuestro contexto de cómo está el perfil epidemiológico para saber con qué más o menos especies son más comunes de que estemos tratando frente a un paciente con candidiasis. Em, y es lamentable que en nuestro país, en Perú, no se realice la vigilancia epidemiológica, que básicamente consiste en de que se haga una notificación de los pacientes que están infectados por hongos, a una entidad de salud superior que se encarga de recopilar toda esa información para que se haya algo sistemático y ordenado. No existe este procedimiento en cuestiones de infecciones por hongos. Se debería hacer, porque como dije, es importante identificar y conocer cómo está nuestro contexto para también tener un tratamiento más individualizado y agilizar esos procesos de algoritmos frente a un paciente con candidiasis. Pero hay investigaciones independientes que se han realizado en nuestro país y se han visto aproximadamente de que hay 453 admisiones por candidemia al año, y como les dije, del 100% de infecciones por hongos, aproximadamente el 80% por cándida y un notable porcentaje por cándida albicans. Y también necesario recalcarles que una candidemia tiene alta mortalidad, aproximadamente en nuestro país es del 40%, en otros países como Estados Unidos llega al 30%, y en caso de Candida auris llega incluso hasta el 60%. Por eso de que toma importancia, toma relevancia el tema de conocimiento de este hongo en la micología. Bueno, con respecto a los factores de riesgo, como les dije, Cándida es un hongo comensal, entonces no va a representar un problema salvo que el paciente presente factores de riesgo, tanto para la candidiasis como, como una manifestación severa de la enfermedad. Uno, evidentemente, está el estatus inmunológico, de que el hospedero no pueda controlar la infección. ¿Y qué factores pueden alterar el estatus epidemiológico? Principalmente en nuestro país. Importante recalcar pacientes que viven con VIH y de que no están recibiendo un tratamiento adecuado, que el VIH no está controlado. También pacientes, por ejemplo, de que son sometidos a trasplantes de órganos y requieren de terapia inmunosupresora, o pacientes también con determinadas eh, inf- enfermedades inmunológicas, enfermedades reumatológicas que requieran administración de corticoides para inmunosupresión. Otro evento importante es ciertos pacientes que estén con materiales o requieran de determinados procedimientos que interrumpan esta continuidad de las barreras mucocutáneas.
Importante este ejemplo de pacientes que están con catéteres urinarios, en la cual se predispone una continuidad del patógeno, que en este caso sería Cándida, hacia sitios que usualmente Cándida no está colonizando y de que pueda predisponer al desarrollo de una candidiasis. Y además de que Cándida, como vamos a ver a continuación, tiene una propiedad dentro de los factores de virulencia que es la adhesión, que toma relevancia en ese aspecto de pacientes con catéteres. También depende del sitio de infección. No va a ser igual tratar un paciente, por ejemplo, de que presenta una infección localizada en la piel, un intértrigo, o, por ejemplo, una onicomicosis, o, por ejemplo, que sería algo más extraño con respecto a cándida. Y también, por ejemplo, pacientes ya con un absceso esplénico por cándida o una neumonía, etcétera. También está la estancia en UCI. Cándida tiene ciertos factores de virulencia de que va a predisponer a de que sea más resistente y que sobreviva más a materiales inertes. Va a ser más difícil su erradicación. Es por eso de que pacientes de que están en unidad de cuidados críticos, pacientes sumamente enfermos, que están constantemente expuestos a este ambiente, puede aumentar la transmisibilidad del patógeno, su colonización y posteriormente a la infección. Personal de salud, evidentemente, justamente que está en constante contacto con ese patógeno. Y también otro punto a resaltar es la no adherencia al uso discriminado antifúngico. ¿Por qué? Porque usualmente no solamente pasa en cándida, sino también en muchos microorganismos que se pueden desarrollar mutaciones espontáneas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas mutaciones espontáneas vienen acompañadas de lo que se llama de un costo fitness. Es decir, de que, ok, se genera la ventaja, entre comillas, desde una perspectiva del hongo, de que adquiere la resistencia a cierto fármaco, pero tiene un costo, de que es, por ejemplo, de que disminuya su patogenicidad o que no resista, que no produzca mucho biofilm. Em, entonces, como no tiene ese costo fitness, si no hay una presión selectiva, esa mutación eventualmente va a desaparecer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros magnificamos esa reproducción de la cepa resistente mediante la administración de antifúngicos como el fluconazol, que la gente hay a un aumento de su uso indiscriminado, evidentemente está de que estas cepas resistentes pueden ir aumentando su reproducción y generar la resistencia. Bueno, ya pasaremos a hablar de las características clínicas. Como les dije, es variable. Se puede manifestar algo localizado como es el intértrigo, que se caracteriza por justamente estas lesiones eritematosas, usualmente en áreas que van a ser húmedas y calientes, como estos pliegues en la ingle, también en la parte posterior de los senos, etcétera. Y se puede ver en pacientes obesos porque eh, genera estos pliegues en la piel. También alteraciones de síntomas geniturinarios, perdón, como vulvovaginitis o, por ejemplo, balanitis. También se puede manifestar como candidiasis esofágica, que usualmente está acompañada de candidiasis oral, y la característica es estas placas blanquecinas medias amarillentas que se pueden desprender, característica semiológica importante para diferenciar de leucoplasia, que es algo maligno y que también nos orienta a ese diagnóstico. También pacientes con candidiasis oral presentan eh, dificultad al momento de consumir alimentos o dinofagia. Y también otro factor de riesgo para esto es el uso de corticoides inhalados, por ejemplo, un paciente asmático. Y centralmente no debemos dejar de lado cómo un paciente puede venir con una candidemia, o sea, una infección sistémica de cándida. En realidad, las manifestaciones clínicas son difíciles de diferenciarlas de, por ejemplo, de una infección bacteriana sistémica. El paciente puede venir con síntomas, justamente, valga la redundancia, sistémicos, como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatigas, y podemos sospechar de una sepsis, pero no hay forma de diferenciarlo de esto es un hongo o esto es una bacteria. Pero algo de que nos puede ayudar es que ver si hay ciertas características clínicas relacionadas al potencial o probable sitio de entrada. Por ejemplo, pacientes con catéteres que presentan
síntomas geniturinarios y de que asociado tienen, por ejemplo, lesiones de hongos en la piel o candidiasis esofágica, o se han reportado también ciertos casos dentro de la misma área hospitalaria, se ha reportado un brote por hongos. Eso nos puede ayudar. Ya para hablar acerca de Candida auris, Candida auris fue detectada por primera vez en el año 2009 en un paciente de Japón y la CDC en el año 2016 sacó una alerta de salud pública. ¿Por qué? Porque justamente como les dije, la bandera de ese hongo es la alta resistencia a ciertos medicamentos que son de primera elección para tratar infecciones fúngicas y que son comúnmente usados como el fluconazol e incluso tiene alta resistencia también, a comparación de otros hongos, a la anfotericina B. Entonces, esta falla del tratamiento puede predisponer a la mortalidad, que puede llegar al 60%. Como les dije, también se caracteriza por tener una resistencia intrínseca a soles, fluconazol y otros antifúngicos. Y sus factores de virulencia van a permitir de que exista una colonización persistente de entornos hospitalarios y múltiples sitios corporales, como la piel, la mucosa gastrointestinal, etc. Importante, a diferencia de Candida albicans, que no forma clamidiosporas en agar de maíz ni tubos germinativos en suelo humano fetal bovino. Si vemos esto, recuerden de que potencialmente es Candida albicans. Y cabe mencionar ciertas definiciones epidemiológicas a tener en cuenta. ¿Cómo se define un caso comprobado de Candida auris? Bueno, que realmente aislemos la Candida auris. Y aparte de hacer esto, se debe de realizar ciertas acciones cribado a pacientes directos del caso, pacientes en la misma sala de hospitalizaciones, tener precauciones de contacto, cultivos de vigilancia por semanas, incluso 4 semanas después de su negativización, y también manejar el concepto de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque como les dije, Candida auris tiene una mortalidad del 60%, entonces si la podemos detectar oportunamente, tempranamente, podemos mejorar estas cifras y la salud de nuestros pacientes. ¿Cómo definimos un caso sospechoso? Caso sospechoso se define como si al hacer la evaluación microbiológica vemos de que hay un crecimiento de levaduras con fenotipo compatible, eso se puede hacer mediante estudios microbiológicos que lo veremos más adelante. También en pacientes, por ejemplo, de que provengan de centros que haya un brote de Candida auris previamente, o pacientes que hayan tenido contacto directo con un caso comprobado. Un brote se va a definir como, o sospecha de un brote, perdón, se define como más o igual de 2 casos en una misma ala médica en un plazo de una semana o menos, y 3 o más casos en un mes. Y la finalización de brote se va a definir como 12 semanas sin detección de casos nuevos desde el alta hospitalaria del último paciente. Bueno, ahora, ¿cuáles son los mecanismos de virulencia de Candida auris? En realidad, esos mecanismos de virulencia son compartidos con Candida albicans y también con muchas otras especies de Cándida. Principal es la adherencia, por ejemplo, adherencia a materiales, se ha comprobado en determinados experimentos que tienen adherencia, por ejemplo, al elastómero de silicona, de que es un material comúnmente usado en los catéteres urinarios. Entonces, este mecanismo le puede permitir, uno, la colonización y potencialmente que el paciente pueda desarrollar candidiasis. También se ha identificado resistencia a altas temperaturas mayores de 42 grados centígrados, resistencia a ambientes con alta carga osmolar o ambientes salados. Y estos mecanismos están explicados. Una importante explicación aquí es la expresión de una proteína de choque térmico que es la HSP90, como está aquí en esta lámina. Esta proteína también, guárdense ese nombre porque es una piedra angular en lo que viene a ser la patogenicidad de este hongo, porque aparte también de producir esos factores de virulencia, resistencia a altas temperaturas y resistencia a ambientes salados, también toma relevancia los mecanismos de resistencia farmacológica a los azoles, que como le dije, es la bandera de Candida auris, y también la producción de biofilm. Ahora, con respecto a la producción de biofilm, se han hecho también distintos experimentos para comparar más o menos si Candida albicans o Candida auris presenta mayor capacidad de biofilm. Y como les dije, Candida auris se caracteriza por tener resistencia farmacológica. Y esa resistencia farmacológica debe venir con un costo fitness. Entonces se espera de que Candida auris presente menor capacidad de biofilm. Y es justamente lo que se encontró.
Como pueden ver, acá en las imágenes tenemos menos densidad del colorante verde. También el grosor de biofilm es eventualmente menor en Candida auris. Lo pueden ver mejor en esta gráfica, Candida auris, menor grosor de biofilm que Candida albicans. Y esto tiene explicación por el costo fitness que le comenté anteriormente. Si bien presenta menor patogenicidad que Candida albicans, eh, igual los factores de virulencia están presentes y esto asociado a la alta resistencia farmacológica representa un potencial problema que no se debe dejar de lado. En general, como ese mensaje principal, la habilidad de expresar varios mecanismos de virulencia es menor que la de Candida albicans, lo que sugiere que en realidad Candida auris no es tan virulenta, pero como les dije, no se debe dejar de lado esto porque igual los mecanismos de virulencia están presentes. Y esto se explica por el costo fitness. Ya a tocar este punto mega interesante de la resistencia de fármacos, se ha visto de que, por ejemplo, hay 90% de resistencia a fluconazol, 50% de resistencia a uriconazol, 30% de resistencia a fotericina B y menor porcentaje de resistencia a equinocandina, pero que es importante. En realidad, antes de tocar ese tema de resistencia de fármacos, hay tres grupos de fármacos para tratar hongos, principalmente los azoles, las equinocandinas y los polienos. Ejemplos de azoles, fluconazol, voriconazol, lo que terminan en ol. Equinocandinas, ejemplos es la caspofungina. Polienos, los más conocidos, anfotericina B y la nistatina. ¿Cómo actúan cada uno? Los azoles, como está en esta imagen, van a actuar inhibiendo la vía de la producción de ergosterol. El ergosterol, como está en azul, es un componente fundamental en lo que viene a ser la formación de la pared celular del hongo. Entonces, al inhibir esta vía de producción de ergosterol mediante la inhibición de una enzima que cataliza este proceso bioquímico, que es la ERG11, y ya no se produce ergosterol y por lo tanto aumenta la susceptibilidad del hongo a que se desestabilice su membrana y tener una capacidad antifúngica. Las equinocandinas, ¿cómo actúan? Inhibiendo una enzima que va a producir una glicoproteína, importante también para la pared celular del hongo, que es la beta-1,3-glucano. Esta enzima se llama beta-1,3-glucano sintasa y se puede simplificar como FKS1. Como está aquí presente, esta enzima presenta dos regiones calientes, que es hotspot, principalmente la 1 y la 2. Se ha visto de que puede haber una tercera, pero justamente como su propio nombre lo dice, regiones calientes, aquí hay mayor probabilidad de presentar mutaciones. Entonces, estas mutaciones podrían explicar por qué se puede desarrollar resistencia a quinocandinas. ¿Y los polienos cómo actúan? Los polienos, como está aquí en esta imagen, se unen al ergosterol, lo secuestran y van a permitir la formación de poros a nivel de la pared celular del hongo, lo cual desestabiliza también su membrana. Ahora, antes de pasar a los mecanismos de resistencia de los azoles, ¿cómo se genera resistencia a los polienos? Bueno, básicamente un punto esencial es de que si no tenemos ergosterol, si, por ejemplo, el hongo ha generado una vía enzimática alternante en el cual ha habido una transición entre predominio de esteroles de ergosterol en la membrana a predominio de esteroles no ergosteroles, entonces el polieno ya no tiene con quién interactuar y se genera el mecanismo de resistencia. Como está aquí en esta lámina, y es la alternancia del ergosterol a esteroles no ergosteroles la principal explicación del mecanismo de resistencia farmacológica a los polienos. Y esto es asociado a mutaciones en una enzima dentro del proceso de producción de ergosterol, que es la ERG2. Y justamente esta disminución, pero ¿qué es lo que pasa? Que justamente esta disminución del ergosterol en la membrana celular del hongo trae de la mano un costo fitness importante, perdón, porque justamente este es uno de los principales componentes de la membrana celular y poner otro ergosterol, perdón, y poner otro esterol, no ergosterol, probablemente esta membrana del hongo no va a tener tanta capacidad, por ejemplo, de soportar diversos
medios, de soportar diversos ambientes, etcétera. Bueno, para pasar a más detalle a los mecanismos de resistencia a los azoles, que son más detallados, hay 4 mecanismos. Uno está, ¿se acuerdan de la enzima ERG11, que es principalmente la inhibida por los azoles? Bueno, un mecanismo claro de resistencia farmacológica es de que exista una mutación en ERG11. Entonces, el azol ya no va a poder interactuar con esta enzima y no se va a dar el efecto inhibitorio y se puede sintetizar el colesterol sin problemas. Otro mecanismo también importante es el aumento de la expresión de ERG11. Entonces va a haber mucho más ERG11 para em, sintetizar ergosterol y la droga la concentración de la droga no se va a dar abasto a inhibir a toda la expresión de ERG11 expresada en el hongo. Eso se produce por aumento de expresión de UPC2 y también aumento de expresión de ciertos genes en isocromosomas, por ejemplo, el isocromosoma 5. Em, también otro mecanismo es el eflujo. Aumenta la expresión de ciertos factores de transcripción que sintetizan proteínas de flujo, como la MDR1, la CDR1, CDR2, de que va justamente como su propio nombre lo dice, botar la droga fuera del ambiente intracelular del hongo. Y un mecanismo más interesante, bueno, no más interesante, sino importante a resaltar es un bypass enzimático. ¿Qué es esto? O sea, si bien el ergosterol se puede producir por esta vía necesaria de ERG11, de que puede estar inhibida por el azol, también puede haber una vía alterna en el cual este precursor, que es el anosterol, puede ser modificado a un esterol no ergosterol. Y esta vía usualmente depende de una enzima que se llama ERG6. Pero ¿qué es lo que pasa? De que este esterol es funcional, puede seguir el hongo con vida, pero a la par de que se active esta enzima ERG6, también se activa esa enzima que es ERG3, que produce metabolitos tóxicos. Entonces, es por esto de que esta vía alterna no funciona. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros inhibimos ERG3? Ya no se van a producir esos metabolitos tóxicos y esta vía alterna puede funcionar. Bueno, ya para hablar, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de un paciente con Candida auris? Antes de empezar con ese punto, quería resaltar desde que uno, el paciente se puede venir con características de que no nos va a diferenciar de Candida auris, de Candida albicans, de Candida glabrata, de Candida krusei, etc. O sea, las características clínicas son prácticamente las mismas. Entonces, nosotros debemos de hacer ciertas investigaciones microbiológicas que nos den el diagnóstico ya de la especie. No debemos dejar de lado los métodos tradicionales. Si bien es cierto, esos no son suficientes para el diagnóstico de Candida auris, estos, como les dije, el paciente viene con características iguales a Candida albicans, entonces si hacemos estos métodos podemos descartar que no estemos frente a una Candida albicans y ya hacer más investigaciones, porque si estamos frente a una Candida albicans ya no es necesario hacer más investigaciones que requieran mayor demanda económica como otros métodos moleculares. Entonces, por ejemplo, si no vemos producción de túbulos germinativos ni clamidiosporas, característico de Candida albicans, ya podemos hacer los siguientes pasos. También en los métodos tradicionales, el perfil bioquímico de metabolismo de hidratos de carbono se ha descrito que Candida auris tiene una asimilación de N-acetilglucosamina, succinato y gluconato. Pero esto no es suficiente, como les dije. ¿Por qué? Porque Candida auris, con este perfil eh, enzimático, se puede confundir con otras especies de Cándida, entonces se requieren hacer otras pruebas más sofisticadas. Se pueden hacer pruebas microbiológicas ya estandarizadas con máquinas de que van a evaluar el crecimiento de levaduras. Una popular es Vitec-2, que puede requerir también pruebas adicionales. Otras opciones son Finex, API-20C, Microscan, etc. Y también podemos hacer pruebas moleculares, que son las que nos dan con mayor exactitud el diagnóstico certero de una Candida auris y de que se emplean en investigaciones también para la caracterización de este hongo. Em, con su propio nombre lo dice molecular. em, Usualmente nosotros pensamos en secuenciamiento de genoma y es lo que se puede hacer, un secuenciamiento de regiones
se llama así ITS o D1, D2, del ADN ribosomal fúngico. Pero también se ha desarrollado otra tecnología que es la espectrometría de masas, de que va a evaluar las proteínas de que expresa el hongo, que se conoce como Malditov MS. Opciones comerciales son Vitec MS y Maldi Biotypes, que se pueden utilizar, ¿no? Dependiendo también de la biodisponibilidad del centro hospitalario en que estemos manejando al paciente. Bueno, ya para hablar del tratamiento, ciertos fundamentos. Uno de que va a ser sumamente necesario hacer la prueba de sensibilidad, porque Candida auris presenta distintos grados de susceptibilidad a fármacos. Hay 30% de resistencia a fotericina B, entonces no sabemos si nos puede servir o no. 7% de equinocandinas, pero ojo de que también las equinocandinas tienen menor excreción urinaria, que no indica una contraindicación, pero de que en caso de que sea susceptible la Candida auris a fotericina B, se preferiría utilizar esto. Y obviamente, como la tasa de fluconazol es tan alta, no nos vamos a molestar en darle a un paciente fluconazol porque existe mucha probabilidad de fracaso de esta terapia. Ciertos expertos también podrían recomendar añadir 5-fluorocitocina en casos de candiduria. Uria quiere decir infección por cándida urinaria. Y se podría, ojo, considerar la profilaxis en pacientes de alto riesgo y colonizados antes de una cirugía, un procedimiento instrumental, porque justamente hay disrupción de estas barreras mucocutáneas que podrían predisponer al desarrollo de candidiasis. Ese es un punto mega importante. Si el paciente, por ejemplo, está en catéter, se sospecha de una candidiasis, punto de entrada el catéter, entonces se debe de retirar inmediatamente el catéter y tratar al paciente. ¿Y por qué les puse este punto? Porque, por ejemplo, también con infecciones del tracto urinario bacteriana, si el paciente ya tiene tiempo con el catéter y se encuentra sintomático, se puede dejar el catéter ahí. Pero en caso de cándida que tiene, y cándida auris, que tiene mucha capacidad de formación de biofilm, se recomienda retirar el catéter. En caso de candiduria recurrente, se puede hacer también lavados de vejigas con antifúngicos como anfotericina B, desoxicolato. Y también hay medicamentos noveles como un inhibidor de la síntesis de 1,3 beta de glucano, que es un componente esencial de lo que viene a ser la pared celular de los hongos. Ya lo vimos en láminas anteriores, su nombre es SIG 078 y que se ha visto de que tiene alta actividad antifúngica contra Candida auris. Tiene un mecanismo análogo, si ustedes se dan cuenta, con una equinocandina. Y también importante está la evaluación de contactos directos, la búsqueda activa de si se encontró un caso de Candida auris, ver en qué ala hospitalaria fue, hacer una búsqueda activa de colonizados, evaluar posible tratamiento, profilaxis, etc. Ahora, cierta pregunta para que queden los conceptos mucho más claros. Em, ¿Cuáles son los factores de virulencia de Candida auris? Biofilm, resistencia a altas temperaturas, ambientes salados y adherencia. Biofilm, resistencia a bajas temperaturas, o resistencia a ambientes ácidos y producción de clamidiosporas. Les voy a dejar 5 segundos, pueden pasar el video para ver la respuesta. Bueno, la respuesta es biofilm y resistencia a altas temperaturas y ambientes salados y adherencia. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es la proteína de choque térmico que explica potencialmente la resistencia farmacológica y virulencia de Candida auris? HSP85, HSP90, HPS900. Le voy a dejar también 5 segundos. Pueden pausar el video para pensar su respuesta. Bueno, la respuesta es HSP90. Recuerden ustedes de que esto es una piedra angular para la virulencia del hongo porque la expresión de esta proteína de choque térmico toma relevancia en los mecanismos de resistencia para los fármacos, como bien hacen los azoles principalmente, y también la producción de biofilm, la resistencia a altas temperaturas y la resistencia a ambientes altamente osmóticos. Paciente de 57 años de sexo femenino en UCI y muestra síntomas de infección urinaria.
Se hacen estudios microbiológicos y se evidencia crecimiento de túbulos germinativos al preparar la muestra en suero bovino fetal a 37 grados centígrados en condiciones microanaerobias. ¿Cuál sería el siguiente paso? Retirar el catéter urinario, descartar uso de fluconazol por alta resistencia, completar alguna prueba molecular. Nuevamente, 5 segundos. Pausen el video y piensen su respuesta. Bueno, la alternativa correcta es retirar el catéter urinario. ¿Por qué? Em, Porque uno, hemos visto de que las características microbiológicas nos orientan a que estemos frente a Candida albicans. Y si el paciente está sintomático y tiene síntomas del tracto urinario con, con Candida albicans, entonces se recomienda quitar el catéter. Primera medida. Em, Bien raro que queremos complementarlo con una prueba molecular porque ya tenemos el diagnóstico y también no podríamos descartar el uso de fluconazol. Si bien hay una tendencia de aumento de resistencia al fluconazol en Candida albicans, aún la susceptibilidad es alta. La resistencia al fluconazol en Candida albicans varía del 2-3%, por ejemplo, en investigaciones independientes en nuestro país. Puede ser incluso un poco mayor, pero no justifica su uso para descartarlo de inmediato. Incluso se prefiere utilizarlo si es susceptible porque es un medicamento disponible y es económico. Otra opción también probable es la fotericina B. Paciente de 61 años procedente de España con antecedente de trasplante renal hace 6 meses por enfermedad renal terminal. Actualmente se encuentra en sala de hospitalizaciones por un cuadro de neumonía. Sorprende evidencia de intértrigo. Recuerden que intértrigo es una característica clínica de la piel por cándida. Considerando sospecha de Candida auris como posible agente patológico, entonces, ¿cuál sería el mejor siguiente paso? Prueba con tecnología Malditov MS, secuenciamiento genético de ADN ribosomal de la región ITS, o estudios microbiológicos iniciales de rutina KUH y cultivos. Bueno, la respuesta es estudios microbiológicos iniciales de rutina KUH y cultivos. Esa pregunta la puse tal vez un poco para que no se confunda. La pregunta dice mejor siguiente paso. Como les dije, con la clínica no podemos diferenciar de que estemos frente a un paciente con Candida albicans, de Candida no albicans o de Candida auris. Entonces, no está de más hacer los estudios microbiológicos iniciales de rutina. ¿Por qué? Porque puede haber la probabilidad de que estemos frente a una Candida albicans y ya no tendríamos que hacer estos procedimientos de diagnóstico que son más demandantes económicamente y que tal vez nuestro centro no esté a la mano y tendremos que derivar esa prueba a un centro de mayor nivel, etcétera. No puede demorar mucho más tiempo esto. Si realizamos e- estos estudios, sería el mejor paso. Ahora, si la pregunta hubiera sido, ¿cuál sería la mejor alternativa que nos dé el diagnóstico certero de Candida auris? Bueno, sería secuenciamiento genético de ADN ribosomal y también potencialmente la prueba con tecnología maldito FMS. Bueno, ya la última pregunta. Candida auris muestra una alta tasa de resistencia intrínseca al fluconazol. ¿Qué mecanismo fisiopatológico no explicaría esto? Sobreexpresión de ERK11, expresión de HSP90 o activación de ERK3. Nuevamente 5 segundos, piense su respuesta. Bueno, la clave es activación de ERK3. Recordemos de que más bien la inactivación de ERK3 es la que va a permitir que esta vía alternante para la producción de ergosterol no genere metabolitos tóxicos y sea que el hongo pueda sobrevivir a pesar de que la vía clásica de la producción de ergosterol es inactivada. Bueno, ya finalizando, les dejo mis referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.